El estudio de esta noche se titula Nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 6, que va a ser nuestra guía esta noche de estudio bíblico. Dice Filipenses 3 del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a estudiar esta noche estos versículos del 1 al 6, y quisiera pedirles, por favor, a los que están en la sala, que siempre le pongan su micrófono en silencio para que podamos todos comprender el estudio. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya lo tenemos. Vamos a empezar con el versículo 1 de este tercer capítulo, el tercer capítulo de la carta a los Filipenses. ¿Qué nos dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando Pablo empieza diciendo por lo demás, esta frase generalmente se utilizaba para cambiar de tema. Ahora recordemos un poco de qué nos había hablado hasta el momento Pablo. Nos había hablado de los compañeros de milicia, ese fue el tema número 9 del día lunes. Nos había hablado acerca de Epafrodito, de Timoteo, sus compañeros de milicia que tenían en común algo, tenían el mismo sentir en Cristo Jesús. Ahora, Pablo va a empezar este tercer capítulo diciendo por lo demás, hermanos. No solamente va a cambiar de tema, sino esta frase generalmente la utilizaba al final de sus cartas. Era como decir, bueno, para terminar, haciendo una traducción más a nuestro idioma, para terminar, hermanos. Pero si ustedes se dan cuenta, la carta a los Filipenses tiene 4 capítulos. Pablo apenas iba en la mitad. Al parecer, Pablo tal vez tenía la intención de ya ir cerrando la carta, pero el Espíritu Santo le guió para que abordara otros temas de mucha importancia. Entonces, leamos una vez más. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Recuerden que el gozo es una característica de esta carta. Muchos consideran la carta de Filipenses como la carta del gozo, ¿no? Y también el gozo es una característica del creyente que va más allá de las circunstancias, porque es del fruto del Espíritu su segunda característica. Recuerden que es amor, gozo. Luego viene paz, paciencia y los demás. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para Pablo, el escribir esta carta a los Filipenses no era algo que sea una carga para él. ¿Por qué? El escribiros las mismas cosas, dice, al parecer las cosas que Pablo ya les está hablando en esta carta, se los ha dicho personalmente cuando tuvo este encuentro con ellos, cuando él fundó esta iglesia en Filipos, o posiblemente en una carta anterior, pero las vuelve a repetir. Así que cuando usted escucha a su pastor que está predicando algo que usted ya escuchó alguna vez anterior, no se enoje, no se moleste. ¿Por qué? Porque a veces es necesario repetir las cosas para darle énfasis, impacto y para que la gente retenga la enseñanza. No sabe cuántas veces yo he escuchado prédicas de Juan 3:16 y no me voy a cansar de escucharlas. ¿Por qué? En la repetición nosotros seguimos extrayendo nuevas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Y las cosas que les voy a recalcar una y otra vez, dice Pablo, para ustedes es seguro. Si hay algo que es seguro para nuestro crecimiento espiritual, es la palabra de Dios y lo que nosotros tenemos en enseñanzas. Pablo lo sabe. Pablo dice, no es para mí una carga. Al contrario, voy a repetirles esto una, otra y otra vez las veces que sean necesarias porque estoy preocupado por su seguridad. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Qué cosas quiere que ellos escuchen una y otra vez? Vamos al versículo 2. Entonces empieza a abordar estos temas. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
hay que hacer un énfasis aquí. Pablo utiliza un término, blepo, que en griego eh, se refiere a cuídense, guárdense, pero lo menciona 3 veces en el versículo 2. Y todas las veces que se menciona algo 3 veces, por lo menos en el contexto bíblico, quiere decir que es completo, que es perfecto. Por eso Dios es santo, santo, santo. O, por ejemplo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el número 3, aunque no vamos a dar una interpretación numerológica de algunos versículos de la Biblia, pero se hace un énfasis. Y generalmente para muchas culturas, el 3 quería decir esto es importante, es un énfasis muy grande. ¿Cuáles son las 3 cosas de las que Pablo quiere que se cuiden los hermanos, que se guarden? Primero dice, guardaos de los perros. Y créanme, no está hablando de animales. El término perros en el Antiguo Testamento se atribuía a 3 cosas. Primero, a la prostitución espiritual, según Deuteronomio versículo 23, capítulo 23, versículo 18, a la gente mala, porque Salmos capítulo 22, versículos del 16 al 20, nos habla de la gente mala como perros. Pero también, y este es un versículo en el que me quiero basar, a los falsos profetas. En Isaías capítulo 56, versículo 10, escuche lo que dice, sus atalayas, o sea, sus protectores son ciegos, dice. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿De qué estaba hablando el profeta Isaías en ese tiempo? De aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que les daban una falsa seguridad al pueblo en ese momento. Recuerden cuando hubo la invasión del Reino del Norte, una de las causas para la invasión del Reino del Norte es que las prédicas en ese tiempo, o la palabra que decían los falsos maestros o profetas, era una palabra de tranquilidad y seguridad. Quiere decir que ellos decían, todo está bien, no se preocupen, no nos va a pasar nada. Y es posible que hoy en día haya mucha gente que está utilizando la misma técnica, está dando falsas esperanzas, está diciendo, no se preocupen, esto no es nada de qué preocuparse. Y yo no quiero ser fatalista. Recuerden que la idea de esto no es que la gente se ponga histérica y empiece a recibir a Cristo por miedo, pero realmente, hermanos, estamos viendo cosas que la Biblia nos describe como señales antes del fin. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer un maestro? Debería estar advirtiendo. Pero en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías menciona a los falsos maestros como perros mudos. Ahora, si usted revisa, nosotros, por ejemplo, tenemos a los perros, a los pastores de ovejas, ¿no? A los perros que se encargaban de guiar a las ovejas y todo eso. Cuando cuidaban al rebaño, los perros, y generalmente venía un lobo, un león a querer atacar al rebaño, ¿qué hacía el perro? Ladraba, se ponía en guardia, advertía al dueño de que alguien venía. Ahora se da cuenta por qué utiliza esta frase Pablo. Guárdense de aquellos maestros que no les están advirtiendo lo que dice la palabra de Dios, que están, según lo que dice en el Antiguo Testamento, echados, aman el dormir. Y si usted lee el versículo 11 y 12 de Isaías 56 en su casa, ellos estaban más preocupados por ellos mismos que por el rebaño. Guárdense de los perros, dice. Guárdense de aquellos malos líderes que no les están enseñando la palabra de Dios, que solamente están echados, aman el dormir. Y yo doy gracias a Dios porque veo que hay mucha gente en estos momentos que está predicando la palabra de Dios, que se está preocupando a través de las redes sociales de llevar palabra fresca para los hermanos, y eso es correcto. Aquí también se llama perros a quienes no declaraban públicamente el consejo de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos referencias en Mateo 7:6. Esta palabra perro aparece también en Gálatas 5:15 y siempre hace referencia a falsos maestros, a personas que utilizan el evangelio para su propia conveniencia, pero no para alertar. Pablo dice, guardaos de los perros. Lo siguiente dice, guardaos de los malos obreros. Estos malos obreros a los que se refiere Pablo puede ser muy bien a los que se refería en el capítulo 1, versículo 16. ¿Se acuerdan cuando él dijo, algunos a la verdad predican a Cristo sinceramente, pero otros no? Hay otros que predican a Cristo por contención, por envidia, y estos pueden ser considerados malos obreros. También habla, y esta es la parte interesante de todo esto, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son estos mutiladores del cuerpo que nos menciona en el versículo 2?
Esta es una referencia a la insistencia de los judaizantes sobre la circuncisión. Les estaban diciendo a los israelitas eh, que ellos ya no representaban la verdadera circuncisión. Pablo le estaba diciendo, cuídense de aquellos que están intentando que ustedes se circunciden como un paso determinante para la salvación. Esto era muy peligroso. Ya en Gálatas capítulo 5, versículos 2 en adelante, Pablo aborda este tema de los mutiladores del cuerpo, de los judaizantes. Hoy en día yo quiero que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay una tendencia, tal vez ustedes lo han notado, tal vez ustedes lo han vivido, no sé, pero hay una tendencia de muchas iglesias de adoptar una cultura judía cuando nosotros, hermanos, hemos sido adoptados por otro linaje. Ahorita vamos a explicar eso. Nosotros somos bolivianos, no somos judíos, pero hay muchas iglesias que están enfrascadas en decirles a sus miembros que debemos cantar cantos hebreos, que debemos tener un calendario judío. Entonces empiezan a adoptar algunos pequeños pasos que son netamente de la cultura judía. Y esto es lo que estaba pasando. Se estaba refiriendo a estos legalistas, aquellos que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener la salvación. Este era el problema, y vivir una vida de santidad. Entonces, la idea era, ¿quieres ser creyente? ¿Quieres ser realmente un seguidor de Cristo? Tienes que circuncidarte. Ellos estaban introduciendo la ley mosaica como parte de la salvación y no como Jesucristo como lo suficiente para la salvación. Y eso era muy peligroso. Ahorita vamos a explicar eso con más detalle. Entremos al versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces Pablo en este versículo, ¿sabe qué está haciendo? Le está poniendo fin al tema de la circuncisión. Si bien en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal del pacto con Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 11, nosotros sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham. No solamente se trataba de una actitud adecuada, sino de un ritual físico. Recuerden que la circuncisión era cortar el prepucio del hombre. En Levítico 26, 41, en Deuteronomio capítulo 10, tenemos referencias de cómo se hacía esto. No solamente era un ritual físico, sino también tenía que haber una actitud adecuada de la persona que se iba a circuncidar. Esta circuncisión espiritual de la que está hablando Pablo, porque dice, nosotros somos la circuncisión. Y ahora, no está hablando solamente de judíos. Recuerde que en la iglesia en Filipos era una colonia romana pagana. Eso quiere decir que le está hablando a gente de otras culturas y a esta gente le está diciendo, nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál es la idea de la circuncisión para tenerlo un poco más claro? La idea de la circuncisión era cortar una parte de carne de una persona, ¿no? En este caso, del prepucio del hombre, se cortaba y se separaba. Ahora Pablo está utilizando esto en un sentido espiritual, está diciendo la circuncisión, hermanos. La verdadera circuncisión es espiritual. Nosotros ya hemos sido cortados y separados, hemos sido cortados del mundo, separados para Dios. Eso es circuncisión espiritual. Ahora, la iglesia de alguna manera es pues el Israel espiritual, según Gálatas 6, 16. La antigua circuncisión había llegado a su fin. En este pasaje Pablo nos aclara, había llegado a su fin. Dios no estaba interesado con un simple cumplimiento externo. La verdadera circuncisión era la del corazón. Un versículo que me agrada mucho en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, versículo 15, escuche lo que dice. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Quiero que atienda muy bien este versículo porque nos va a aclarar algo. Hay algunas personas que me han preguntado y me han dicho, ¿está mal circuncidarse? Si yo me circuncido, ¿quiere decir que estoy entrando en una doctrina equivocada, en algo errado? Y el versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 15, nos va a dar unas luces para entender esto de la circuncisión. Dice, porque en Cristo Jesús, esa es la clave, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El problema no está en que te circuncides físicamente o en que no estés circuncidado. Aquí lo importante es que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, si una persona en este momento me diría, por temas de higiene de salud,
le han recomendado, porque se puede hacer por temas de salud, que se circuncide. ¿Puede hacerlo, pastor? Claro que puede hacerlo. Pablo nos está diciendo en Gálatas 6, no hay problema. La circuncisión, que esté circuncidado, que no esté circuncidado, no vale en nada para la salvación, sino que tú seas una nueva criatura en Cristo. Eso vale, en Cristo sí vale. Pero no que tú te circuncides porque quieres ser salvo. Porque la circuncisión que se estaba predicando en ese tiempo era la circuncisión de los judaizantes para ser salvo. Y eso es lo que Pablo quiere detener. Pablo está diciendo, no, señoras, la circuncisión en el Antiguo Testamento era hasta este momento que nosotros ya hemos sido circuncidados. Esa circuncisión se puede ver también en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Hemos sido separados del mundo para Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy en esta circuncisión? Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Si la circuncisión hoy en día es algo espiritual, que nosotros hemos sido separados del mundo y todo lo que nos estamos explicando, no solamente es eso, sino que tenemos que darnos cuenta qué características tiene la circuncisión espiritual. Y Pablo nos aclara cuáles son las características de la circuncisión espiritual en este mismo versículo. ¿Qué dice? Los que en espíritu servimos a Dios, primera característica. Segunda, y nos gloriamos en Cristo, segunda característica, no teniendo confianza en la carne. Entonces, si usted quiere entender que realmente ha sido circuncidado espiritualmente, tres cosas que usted tendría que tener en su vida. Servir a Dios en espíritu, gloriarse en Cristo y no tener nada de qué confiarse en la carne. Esto de gloriarse en Cristo es un regocijo y Pablo lo utiliza muchas veces. También se puede traducir como orgullo confiable o exaltación. Y recuerde que para Pablo gloriarse en Cristo simplemente era exaltar a Cristo, alegrarse por lo que Cristo había hecho en su vida. Tenemos muchas referencias bíblicas, especialmente en las cartas que Pablo escribió, de qué era gloriarse en Cristo. Si una persona sirve a Dios, si se gloria en la obra de Cristo que hizo en su vida y no tiene nada de qué confiar en su carne, esto puede referirse al orgullo, ¿no? O sea, nadie aquí se ha ganado la salvación, no tienes por qué decir que tú te merecías la salvación. También esto puede referirse al orgullo judío del linaje de Abraham, ¿no? Mucha gente cree que porque venía del linaje de Abraham, entonces eso le garantizaba el hecho de ser salvo. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque en el tiempo de Pablo, mucha gente ya había saltado. Empezaron a saltar. ¿Por qué? Porque lo que dijo Pablo era una afrenta muy dura contra los judíos de pura cepa, por así decirlo. Escuche lo que dice el versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, si alguien puede decir que tiene algo positivo por lo cual podría ser salvo, algún rito, alguna tradición como el hecho de la circuncisión, ¿recuerda? Si alguien dice, yo porque me he circuncidado, yo porque he hecho esto, yo porque, no sé, me he bautizado cuando tenía 2 años, ¿ya está segura mi salvación? No, Pablo está aclarándolo aquí. Si alguna persona piensa que por el hecho de haber hecho un ritual, de haber o cumplir alguna tradición religiosa es salvo, no puede confiar en eso. Pero si es que hubiera alguien que tenga confianza en este tipo de cosas, dice Pablo, yo también entonces. Yo también tendría de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque los legalistas iban a seguir a Pablo en sus viajes misioneros. Después de que Pablo se iba de un lugar, se encontraban estos judaizantes o estos legalistas con los creyentes y empezaban a insinuar que estos nuevos convertidos, a estos nuevos convertidos, que era lógico que Pablo predicase que no tenía que tener confianza en los esfuerzos humanos ni en los rituales. ¿Por qué? Porque él no tenía los antecedentes adecuados judíos como ellos tenían. Entonces ellos empezaron a predicar y decían, es obvio que les diga esto a Pablo, que no hay que confiar en los ritos ni en tradiciones, porque él no tiene el estatus judío. Él no tiene las características del judío de pura cepa. Y para contrarrestar ese tipo de conversaciones que tenían estos legalistas con los nuevos convertidos, Pablo aclara en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice Pablo, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo aclaró
que nadie tenía más razones que él para confiar en los ritos y esfuerzos humanos. Él estaba dispuesto a comparar su propia vida religiosa con la de cualquier otro, sabiendo que podía estar a la altura de él, incluso superarlo. O sea, Pablo dice, muy bien, ustedes me dicen que esto es con tradiciones, con ritos. Muy bien, revisemos, yo también tengo antecedentes, pero no me confío en ellos. ¿Cuáles son los antecedentes que tenía Pablo, en los cuales no se apoya, pero los va a sacar a relucir para que los judaizantes y los legalistas se den cuenta de quién está hablando? No está hablando un protestante, está hablando, dice, versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo nos va a mostrar siete puntos del currículum que él tiene, en el cual él podría tranquilamente confiar para la salvación. ¿Cuál es el primero? El primero dice, circuncidado al octavo día. Recuerde que la circuncisión era un rito básico en el sistema mosaico, ¿no? Y era muy interesante esto, porque sus padres, por ejemplo, a Jesús lo llevaron al templo a que fuera circuncidado. Según Génesis capítulo 17, versículos 9 hasta el 14, esto es el rito básico en el sistema mosaico. Es más, un historiador, Flavio Josefo, nos dice que los árabes también eran circuncidados a la edad de 13 años, siguiendo otra línea en Génesis capítulo 17, versículos 23 al 27, de la cual no vamos a profundizar esta noche. Pero si Pablo decía, bueno, yo estoy diciendo que la circuncisión llegó a su fin, la circuncisión del Antiguo Testamento. Es claro, es porque tú no te circuncidaste, Pablo. No, Pablo aclara, dice, yo fui circuncidado al octavo día, yo cumplí con la ley mosaica. Su segundo punto en su currículum dice, del linaje de Israel. Probablemente alguno de los judaizantes era mestizo. O sea, estos hombres que estaban empezando a atacar a Pablo con el legalismo y todo eso, posiblemente muchos de ellos ni siquiera eran judíos del linaje puro, sino eran mestizos, nacidos, por ejemplo, de una madre judía y un padre de otra raza. Pero Pablo no lo era. Él era israelito de raza pura. Creemos que cualquiera hubiera podido probar su genealogía entrando al templo en aquella época, porque ellos tenían la genealogía, o sea, de familias. Pablo tenía una genealogía, unos antecedentes y sabía que de qué raza era y a qué pueblo pertenecía. Él dice del linaje de Israel. Y cuando él se atreve a decir que tiene un linaje israelita, cualquiera podía haber probado eso en ese tiempo. ¿Qué más nos dice? El tercer aspecto del currículum de Pablo es de la tribu de Benjamín. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es como decir que pertenecía a la mejor familia. Recuerden que Benjamín había sido el hijo favorito de Jacob, que Raquel había dado a luz antes de morir, ¿no? En su alumbramiento. Entonces, Benjamín se había vuelto la mano derecha de Jacob. También Benjamín fue parte del reino del sur, Judá, después de que las tribus se dividieran en el año 922 a.C. Es más, esta tribu es tan importante en la historia judía que el primer rey que tuvo Israel vino de la tribu de Judá. ¿Quién era este rey? Saúl, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ahora me va a entender una cosa. Tanto era el énfasis de la vida de Pablo con el pueblo judío, que muy probablemente se le haya puesto incluso a Pablo el nombre en judío. ¿Cuál era su nombre en judío? Saulo. ¿Y de dónde viene Saulo? De Saúl. ¿Y Saúl de dónde venía? De la tribu de Benjamín. ¿Se da cuenta qué relación más profunda tenía Pablo con la tribu de Benjamín, con el pueblo de Israel? Entonces no había por dónde encontrarle algo que criticarle a Pablo. Pablo no solamente era circuncidado de linaje puro, sino que era de la tribu, de una de las tribus más importantes, por así decirlo, de la mejor tribu en ese tiempo en cuestiones de linaje. No solamente eso, cuarta referencia del currículum de Pablo, dice, hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que era un líder, que estaba en el nivel más alto del círculo religioso, ¿no? O también puede referirse a su hablar, o sea que el lenguaje que hablaba Pablo era puro, posiblemente el arameo. Entonces está hablando no solamente de cumplir la ley mosaica, del linaje, de qué tribu viene, sino dice
Él está en un círculo religioso, o sea, tiene la potestad de estar en un círculo religioso elevado. Él es hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Esta es una palabrita que quiero explicar, porque muchos de nosotros vamos a escuchar siempre en las historias de Jesús y en los cuentos que les contamos a los niños, en las historias, no cuentos, en las historias que contamos a los niños, generalmente los fariseos como los malos de la película. Y es bueno contar un poquito de la historia de los fariseos. Los fariseos representaban lo mejor de Israel, por si acaso, en ese tiempo. Era un partido religioso político. Para el tiempo de Jesús, la incidencia política en lo religioso era muy grande, muy grande. A tal grado llegamos en la mezcla de política y religión que incluso Caifás ordena a los guardias que cuiden la tumba de Jesús. A ese nivel habíamos llegado. Entonces, su objetivo de estos fariseos era establecer el reino. Habían surgido en algún momento antes del cautiverio durante el mismo periodo durante ese mismo periodo. ¿Se acuerdan del cautiverio? Estamos hablando de Nabucodonosor invadiendo Judá, los príncipes son llevados a Babilonia. En esa etapa resalta, en el periodo de los macabeos, resalta este grupo de los fariseos. Se adherían a los principios fundamentales. Sus tradiciones orales fueron codificadas más tarde en el Talmud babilónico y palestino. Nicodemo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, cuando le hace la pregunta, ¿no?, a Jesús, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Es necesario que nazcas de nuevo? Bueno, les cuento algo. Nicodemo era un fariseo. Era un fariseo. José de Arimatea, también otro ejemplo de fariseo. Y si ustedes ven a estos hombres, no los van a ver necesariamente en una actitud malosa contra Jesús. Son ejemplos positivos de su sinceridad, de su dedicación. Recuerden, no todos los fariseos apuntaban algo mal, pero posiblemente las malas enseñanzas hayan hecho de los fariseos personas completamente legalistas y cerradas en tradiciones y ritos. Es muy probable, ¿no? Entonces, esto es para que nosotros entendamos algo. Dice, en cuanto a la ley, dice fariseo. ¿Qué está diciendo Pablo? Conozco la ley, la conozco y la cumplo, porque los fariseos ¿qué hacían? Se adherían a los principios fundamentales. Sus tradiciones orales fueron codificadas en el Talmud. Imagínense, entonces, no era cualquier cosa ser un fariseo. Pablo dice, en cuanto a la ley, soy conocedor, soy practicante, soy fariseo. Pero hay dos características más. En el versículo 6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Característica número 6 en el currículum de Pablo. Pablo creía que cuando perseguía a la iglesia, él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Los otros fariseos, por ejemplo, en el tiempo que Pablo era perseguidor de la iglesia, se quedaron tranquilos cuando había echado a los cristianos de Jerusalén. Pero Pablo estaba decidido, por si acaso, a dar con ellos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Era precisamente a lo que se refería hace un momento. Él era fariseo en cuanto a la ley, cumplidor de la ley. Entonces, cualquier cosa que no estaba de acuerdo con lo que se le había enseñado a Pablo tenía que ser erradicado. Pero Pablo estaba decidido en ese momento a erradicar a cualquiera que vaya en contra de lo que él creía en ese momento. Y eso de erradicar cristianos era precisamente su propósito cuando estaba yendo camino a Damasco. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo, Pablo estaba erradicando, estaba yendo a cualquier parte. Esa era su función, ir a cualquier lugar y erradicar a cualquiera que se oponga a lo que la ley establecía. Pablo en ese tiempo era perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces dice, en cuanto al celo, porque yo conozco la ley y la cuido y la protejo, he sido perseguidor de la iglesia. O sea que yo he cumplido lo que decía la ley hasta el momento que recibió a Cristo, hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor, camino a Damasco. Y por último, el último aspecto del currículum de Pablo es en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Algo que quiere recalcar Pablo acá es que él diferencia la justicia de Dios a la justicia que es en la ley. Ese es un tema que él lo va a abarcar en Romanos capítulo 7, ¿no? Pero algo que podemos decir respecto a esto es que en cuanto a la justificación que se basa en la ley, Pablo era irreprochable. Si algo tuvieran que decirme que yo no he cumplido, díganmelo. Dice irreprensible. Recuerden que esta palabra irreprensible la hemos estudiado antes en unos 2 estudios anteriores que hacía referencia
al, a la presentación de la ofrenda por sacrificio tenía que ser irreprensible, sin mancha. Ahora, obviamente la connotación según el contexto quiere decir de carácter moral, porque dice en cuanto a la ley que es en la justicia es irreprensible. No he cometido ningún delito, dice Pablo. He cumplido con la ley en cuanto a la justicia que es en la ley. Porque hay que recordar algo. Observemos que él no dijo que estaba sin pecado o que era perfecto. Dijo que era irreprensible en cuanto a la ley. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo nos contó su historia diciendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo no se atribuyó una perfección exenta al pecado. Es más, Pablo tuvo grandes conflictos internos cuando él tenía y conocía la ley y se encontró con la gracia. Cuando Pablo se encontró con la gracia en Cristo Jesús, esto fue algo que choqueó su vida, algo que impactó su vida, porque estamos hablando de un fariseo, un conocedor, alguien de un linaje puro judío, y que de pronto vino Jesucristo y le dijo, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Ese fue el momento de quiebre del apóstol Pablo. Y desde ese momento él se dio cuenta que la ley no iba a salvarlo, que era la justificación por medio de la fe lo que iba a darle vida eterna. Ahora, si se da cuenta, lo que hemos estudiado esta noche, ¿a qué nos lleva? Esta es una pequeña conclusión del estudio de esta noche. Ningún ritual, escúcheme bien, ninguna tradición puede erradicar el pecado de nuestros corazones. Lastimosamente vivimos en un contexto cultural muy pagano, donde la gente se derrocha en bebidas, sexo desenfrenado, y después, 40 días después, tranquilamente cumple con un rito, entrando de rodillas a una iglesia, librándose de la culpa. Ese tipo de rituales, y eso quiero que quede claro, no pueden erradicar el pecado de nuestros corazones. Ninguna tradición puede erradicar el pecado de nuestros corazones. Solo el sacrificio de Cristo Jesús quita el pecado. Si bien la circuncisión judía no incide en nuestra salvación, es necesaria una circuncisión espiritual. No es un pedazo de carne lo que cambiará nuestra manera de pensar o de vivir. Es el cambio de corazón, hermano. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús no tiene nada que ver con que yo tenga o no tenga un pedazo de carne más o menos en mi cuerpo. Y es por eso que mucha gente que me ha dicho, estaría mal que yo me circuncide, no hay algo que te prohíba circuncidarte. Pero recuerda, no puedes decir que este tipo de rituales o tradiciones te van a llevar a ser salvo. Mientras el mundo siga confiando en sacrificios humanos, en logros, en estatus, como Pablo decía, ¿no? Si alguien tendría que confiarse, soy yo, tengo todo este currículum. Pero recuerda una cosa, nosotros somos la circuncisión. Nosotros ya hemos sido separados una vez que una persona ha depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario ha sido circuncidado. Hemos sido separados para Él, por Él. Y no hay gozo y alegría más grande que saber que ya no somos parte de este mundo, sino estamos de paso solamente por acá. Entonces, te invito para todas las personas que están viendo la transmisión en Facebook, que si en algún momento usted ha depositado su confianza en algún tipo de tradición, algún tipo de rito, que tal vez usted piense que llevando una Biblia más grande a su iglesia, usted es un mejor creyente, o que tal vez alguna persona cree que el hecho de haber sido bautizado le ha hecho usted salvo. No, el bautismo es una consecuencia de haber sido salvo, pero mucha gente piensa que bautizándose, entonces eso le va a llevar a ser salvo. Hay mucha mala enseñanza respecto a este tipo de cosas. Recuerde algo, lo primero que una persona tiene que hacer es acudir a Cristo Jesús. El Señor no quiere una circuncisión física, Él quiere quitar el corazón de piedra, eso dice la Biblia en Ezequiel, quiere quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Y solamente es posible cuando uno abre su corazón, le entrega su vida a Cristo Jesús. Y si usted hace eso, usted será parte de la familia de Dios, usted será parte de esta familia que nosotros somos la circuncisión.
Entonces, yo le animo a esto. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo ahí en las redes sociales. Hay mucha gente que aún hoy en día está confiando en ritos, en tradiciones, y no han depositado su fe en Jesucristo. Que el Señor le bendiga.